Navegar al futuro de la movilidad. A nivel de tráfico, que es uno de los datos que más seguimos en el conjunto de nuestras webs, ¿vale? Hemos visto que principalmente a partir de mediados de marzo, ¿vale? Ha habido primero una pérdida importante de los visitantes a nuestra web, sobre todo en la parte transaccional. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en una página web como autocasón.com, no solamente tenemos la parte transaccional, que es venta de coches nuevos y ventas de coches de ocasión, pero también tenemos toda la parte de contenidos, ¿vale? Entonces, la primera reacción fue la primera semana, fue una bajada bastante importante que ha llegado hasta el 35% de bajada de tráfico, ¿vale? Esos datos nunca los habíamos conocido. ¿Qué ha pasado? A cabo de una semana, eso se ha estabilizado, ¿vale? Al lado del análisis del tráfico, lo que es interesante también es ver, oye, el tráfico que nos viene está entrando en contacto con esos concesionarios, pues ahí se ve que la bajada ha sido incluso más acelerada en la puesta en contacto con los concesionarios, ¿vale? Y lo que ha empeorado sobre todo el dato es el hecho que hubiese el estado de alarma total, es decir, que el concesionario esté completamente cerrado. Entonces, ahí sí que hemos visto que, y curiosamente, hay dos tendencias. Hemos visto que al principio han bajado drásticamente tanto los mensajes como las llamadas y después se ha ido recuperando lo que es la puesta en contacto a través de los mails. Porque dentro de los usuarios no tiene el concepto de que pueden seguir, entrar en contacto con los profesionales. Entonces, ni están intentando llamar, ¿vale? Se centran exclusivamente en contactar con mail. Ahora, es verdad que desde hace 2 semanas, desde mediados de abril, cuando ya hemos empezado a tener unas noticias de parte del gobierno que esto se iba a abrir poco a poco, es curioso porque el tráfico está volviendo a subir, ¿vale? Y ahora mismo estamos en un menos 15%, teniendo en cuenta que la situación real es la misma que antes. Es decir, que el concesionario sigue estando físicamente cerrado. Lo de físicamente es muy importante porque a pesar de que están atendiendo, ¿vale?, en la cabeza de los usuarios están cerrados, ¿vale? Y eso es algo que nosotros hemos trabajado mucho diciendo, oye, es verdad que el concesionario está cerrado, pero al final el proceso de compra sabemos que es un proceso más bien largo, que el coste de un coche es para pensárselo, entonces hace que, pues normalmente un coche se suele comprar entre que empiezas y realizas la compra, pues estos últimos años se aceleró llegando a un 45 días, un poco de media, lo que es el proceso, ¿vale? Entonces, ¿esto qué impacto va a tener al final en las ventas? Que es lo que nos interesa. Entonces, yo pienso que vamos a tener, en función de que abran los concesionarios, al principio vamos a tener un crecimiento paulatino hasta un crecimiento exponencial, ¿vale? Porque está claro que tener un concesionario cerrado durante 2 meses bloquea también lo que es la compra por necesidad. Hay gente que necesita cambiar de coche, ¿vale? Y eso porque nos encontramos en un mercado en España con una antigüedad que estamos hablando de más de 12 años, ¿vale?, en un coche. Entonces, si es una media 12 años, quiere decir que hay gente que está conduciendo coches de hasta 20 años de antigüedad y esos coches llega un momento donde ya no lo pueden reparar. Entonces, esas son las compras por necesidad.
Entonces, seguramente que esas ventas, pues va a haber una concentración a la salida de la crisis, ¿vale? Eso es una cosa que es algo natural, yo diría, ¿vale? Pero va a ser un rebote, es decir, esto no va a ser continuo. Después, lo que es interesante es mirar un poco lo que está pasando en otros países, ¿vale? Porque al final España va a ser de los últimos países en abrir en Europa, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que China ya ha abierto desde principios de mes, ¿vale? Y las noticias que nos están llegando del mercado chino son bastante interesantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que está habiendo en grandes ciudades, ¿vale? Están recuperando las mismas ventas que tenían el año anterior. Y justifican ese pico, sobre todo en la necesidad que tiene la gente de sentirse en seguridad frente al virus. Un tercer factor que está jugando mucho es que tenemos conciencias que la economía se ha paralizado durante 2 meses y los estados que están saliendo están procurando dar ayudas a la compra de un coche, ¿vale? Entonces, las ayudas se pueden hacer de diferentes maneras, ¿vale? Hay las ayudas que han existido antes de la crisis, son las ayudas al coche limpio, ¿vale? Estamos hablando de los eléctricos, ¿vale? Pero sobre todo estamos viendo que hay ayudas que se habían abandonado, que están volviendo, que son las ayudas al achatarramiento. Porque el problema que vamos a tener ahora con la salida de la crisis es, si yo tengo necesidad de comprarme un coche, pero he sufrido, al final he sufrido en mis ingresos personales, porque mi situación a nivel de trabajo es diferente actualmente, si tengo esa necesidad me iré hacia un producto más barato, ¿vale? Esa tendencia nosotros la vivimos en la crisis del 2008, ¿no? Que empezó en el 2008. ¿Qué hubo? Vimos que realmente no se dejaron de vender coches, ¿vale? Pero el tipo de coche que compramos cambió drásticamente, ¿vale? Es cuando apareció por primera vez lo que llamamos en el sector el coche milurista, ¿vale? Que eran coches realmente que se caracterizaban por una antigüedad muy elevada y sobre todo un precio súper barato, ¿vale? Coches sin garantía, que ponían en riesgo toda la seguridad, y lo que hay que procurar en la salida de esta crisis es no volver a este tipo de ventas, porque ahí sí quedaríamos un paso atrás comparado a lo que la tendencia que veíamos estos últimos años que iba cambiando. Cuando hablamos de digitalización del sector, ¿vale? El sector siempre, parte del sector, no todos, ¿vale? Han pensado que cuando se habla de términos de digitalización es únicamente tener los coches sin internet, ¿vale? Pero eso no es una digitalización de tu concesionario. La digitalización, y es curioso porque hay gente que ya habían hecho los deberes y que sabemos que están sufriendo muchísimo menos de lo que están sufriendo la mayoría de los concesionarios. Son gente que ha llevado la digitalización no solamente en estar presente en plataformas como nosotros, pero tener todo el proceso de compra digitalizado. Eso incluye firma digital, firma de documentos sin tener presencia, física, pago seguro, muy importante, ¿vale? Y después hay un factor que ya es más complicado en los vehículos de segunda mano, pero que van a aparecer en los años que vienen, es la certificación de lo que estamos comprando es realmente el producto y que ese producto existe, porque eso es algo fundamental. Entonces, la digitalización 100% es más fácil con un coche nuevo o un coche kilómetro cero, ¿vale? La gente ahí, el concesionario, pues tiene una ventaja de que da esa seguridad que muchas veces necesita el usuario online, ¿vale? Pero estamos convencidos que esta crisis lo que va a hacer es adelantar esos procesos que a lo mejor estimábamos que iban a tardar los concesionarios
todavía 5 años a digitalizarse 100%, ¿vale? Insisto, que es de llegar a no tener interacción con tu comprador y hacer la compra 100% online. A día de hoy hay mucho stock, pero también hay que tener en cuenta un factor que es también muy importante, es que las marcas han dejado también de producir coches. ¿Qué quiere decir? Que los plazos a lo mejor de entrega, ¿vale?, se van a alargar, ¿vale? Sobre todo al principio, después ya recuperaremos el tiempo perdido, ¿vale? Entonces, frente a este alargamiento, pues lo que un usuario va a tender, o un futuro consumidor, pues a lo mejor si no quiere esperar, seguirá al kilómetro cero, ¿vale? Entonces, aquí va a haber una necesidad del mercado de poner un gran volumen de coches a la venta para descongestionar el stock que tienen, y para eso se espera que haya ofertas bastante agresivas. Entonces, está claro que un posible comprador está frente a una posibilidad de tener gangas, ¿vale? Pero bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿vale? Yo insisto, es un parón de 2 meses y nosotros esperemos que la recuperación sea rápida, ¿no? Y va a depender mucho en cómo ha sido afectada la economía de las familias, ¿vale? Porque yo insisto, estamos, si después de los ERTE hay despidos, es verdad que tenemos el margen de los 6 meses, que no se puede despedir una persona después de un ERTE durante 6 meses, pero habrá que seguir todo esto porque esto va a tener influencia sobre las ventas futuras. El coche de segunda mano eléctrico tiene 2 problemas básicamente: el stock, ¿vale? Es decir, que hay pocos, y sobre todo el precio. Es decir, que o ayudas a la gente a comprar un eléctrico o es muy complicado. Porque si coges el precio medio de un pequeño coche eléctrico, ya te cuesta 18.000 euros, ¿vale? Cuando ese mismo coche a lo mejor de otro combustible es que te cuesta 11.000. ¿Vale? Estamos hablando de unas diferencias muy grandes. Entonces, eso sí que afectará en la descarbonización que queremos hacer a nivel europeo y que es necesaria. Entonces, es por eso que te comentaba, todavía no sabemos si eso se va a retrasar o no, ¿vale? Pero también esto puede beneficiar al sector del VO, pero yo creo que perdemos en nuestra lucha global contra justamente las emisiones.